Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Y es mi oración que usted no solo disfrute el programa, sino que también aprenda algo que mejorará su vida. Hoy quiero hablarles de cuál es la verdadera autoestima. Todos queremos confianza y autoestima. Algunos tienen confianza, pero otros no la tienen y quieren tenerla. ¿Qué es confianza propia? Confianza en uno mismo es una cualidad de seguridad propia que hace que una persona emprenda, que haga algo. Y normalmente no caminamos a dar el paso para probar algo nuevo sin confianza de poder hacerlo. Es una creencia de que podemos hacer algo y que somos aceptables. Satanás absolutamente ama cuando no tenemos confianza propia. Y nos subestimamos todo el tiempo y tenemos temor al fracaso. Yo frecuentemente le digo a la gente, nunca vas a darte cuenta si estás bien, a no ser que des un paso y te arriesgas a equivocarte. Y por cierto, le digo que equivocarse no es lo peor en el mundo que pueda pasar. Muchos no saben lo que quieren hacer con su vida. La verdad, lo mejor que puede hacer es dé un paso y descúbralo. No tomará mucho tiempo hallar dónde encaja, si se dispone a encontrar donde no encaja. La confianza propia hace que seamos valientes, abiertos y sencillos o directos de forma piadosa. Confianza propia es fe. Fe en Dios, fe en otros, fe en uno mismo, fe en un producto, una silla. Yo ni siquiera me sentaré en una silla sin confianza de que me sostendrá. La confianza propia nos permite vivir sin temor y sentirse seguro. Todos queremos eso. Queremos vivir sin temor y sentir que estamos seguros. Es parte de nuestra herencia tener confianza, estar seguro. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, sino que cada lengua que se levanta contra ti en juicio, tú demostrarás que está equivocada. Esté en paz, justicia y seguridad, que es confianza, y triunfarás sobre oposición. Esa es la herencia o el patrimonio de los siervos del Señor. ¡Qué bueno es eso! Es parte de su derecho, es parte de su herencia, es parte de lo que Dios quiere que tenga. Tener confianza propia. No vivir con temor. Quiere que tenga denuedo y que crea que puede hacer cosas y no tener temor de caminar y probar cosas nuevas. Hay que entender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo en Cristo? Es muy diferente a quién soy sin Él. Isaías 32:17 dice, el efecto de la justicia, el saber que he sido justificada con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Eso es tan maravilloso, no sentirse mal todo el tiempo. ¿Qué anda mal conmigo? ¿Qué anda mal conmigo? O sentir que Dios no se agrada de uno. Dios le amó y aceptó antes de que llegara aquí al planeta Tierra o hiciera algo bueno o malo, porque Él aceptó a todos los que están en Cristo. Si creyó en Jesús y verdaderamente le aceptó como su Señor y Salvador, entonces ha sido rectificado con Dios, no porque hace todo bien, sino porque cree bien. Y mientras más cree correctamente, más hará cosas bien. Dicho sea de paso, déjenme hacer esta declaración. No tiene que sentirse seguro para estar seguro. Uno comienza creyendo que sí puede hacer cosas. Yo escribí un libro llamado Pensamientos de Poder y dentro de él damos a la gente un pensamiento que le añadirá poder a su vida y sugerimos mediten en eso por 30 días. Y no significa todo el día, pero por 30 días. Y sí, piensen eso constantemente. Y una de las primeras cosas es, puedo hacer lo que sea en mi vida a través de Cristo que me fortalece. Y sabe, a veces me despierto y no me siento tan bien. Y si es en una mañana donde tengo que ir a hacer algo como esto,
Déjenme decirles que confío en Dios, pongo mi confianza en Dios, de que Él me dará la fuerza para hacer lo que sea que tengo que hacer ese día a través de Él. Medite piense de las cosas que concuerdan con la palabra, que quiere ver suceder en su vida. Hay que saber quién uno es en Cristo, porque conocer eso nos dará confianza propia. Quiénes somos en Cristo es muy diferente a quienes somos sin Él. Por ejemplo, la Biblia dice que si estamos en Cristo, somos hechos rectos para con Dios. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado, para que pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en Él. Estar eternamente agradecida de que no tengo que constantemente pensar lo que anda mal conmigo. Yo he recibido la justicia de Dios por mi relación con Cristo, y no es porque hago todo bien, pero porque es un don de Dios que Dios me da, y cuando uno lo recibe lo cree. Mientras más cree que anda en rectitud, mejor será el comportamiento que esto producirá en su vida. Isaías 32:17 dice: y el efecto de la justicia será la paz interna y externa, y el resultado de la justicia será quietud y confianza para siempre. Yo amo eso. Sin confianza propia somos como un gran, enorme jet, un avión, parado en la pista de aterrizaje para despegar sin combustible. La confianza propia es combustible. Puede tener toda clase de ideas sobre cosas, pero tiene que tener la confianza de dar el paso en esa dirección y hallar si es lo que Dios tiene para usted. No tenga miedo de dar el paso y descubrirlo. La confianza propia es realmente lo mismo que ser audaz. Nosotros no vivimos por temor. Bueno, la palabra de Dios nos enseña a no tener confianza en la carne. Dios no quiere que confiemos en nosotros mismos. Quiere que confiemos en Él. Filipenses 3:3. Nosotros cristianos somos la circuncisión verdadera, que adora a Dios en espíritu y por el Espíritu de Dios, y exaltamos y glorificamos y nos enorgullecemos en Jesucristo, y no ponemos nuestra confianza o dependencia en quienes somos en la carne, y en privilegios externos y ventajas físicas y apariencias externas. Déjeme decirle algunas ideas. ¿No quiere que su confianza esté en cómo se ven? Porque la forma en que uno se ve cambiará. Sin importar cuán joven sea, usted envejecerá. Y eventualmente le saldrán arrugas. No siempre podrá hacer muchas cosas a la vez, como lo hace ahora. He notado a medida que he madurado que necesito hacer una cosa a la vez, donde antes podía hacer 4 o 5 cosas a la vez. Hay que tener cuidado de no jactarse de lo que uno puede hacer y de tener una actitud de juicio para con otros, porque las cosas sí cambian a medida que uno madura. No significa que al envejecer uno se dé por vencido, pero las cosas cambian un poco y no quiere que su autoestima esté basada en esas cosas. Eventualmente la gente siempre haya a alguien más por quien aplaudir. No importa qué tipo de récord rompa, alguien más vendrá y romperá un nuevo récord. Sabe, yo he pensado por muchos años, por ratos, que yo no quiero que mi autoestima esté basada en quién soy en este ministerio. Cuando ya no sea Joyce Meyer, la de la televisión, jamás seguiré siendo Joyce Meyer, la hija de Dios que Él ama. Y yo pienso en eso a veces, y yo fijo mi mente en Dios, porque no quiero sentir que no soy nada ni nadie cuando ya no puedo hacer esto. Y mucha gente, cuando ya no pueden hacer lo que hacían, comienzan a perder su identidad y sienten que ya no tienen valor. Pero usted siempre será valioso para Dios, porque usted es su hijo y Él le ama. Así que no queremos poner nuestra confianza en cómo nos vemos, dones, talentos, cuántos aplausos tenemos en la vida, posesiones, amigos, qué marca de ropa compramos, en qué vecindario vivimos, qué tipo de carro manejamos. ¿Cuáles son los síntomas de la falta de confianza propia?
Si una persona no está segura, por lo general son de mente doble y se les hace difícil tomar decisiones, porque sin importar qué decisión tomen, tienen miedo de que no fue correcta y al poco tiempo cambian de parecer y luego cambian de parecer de nuevo y de nuevo cambian de parecer. Y no hay nada malo en pedir consejo de otros, pero si tiene que pedir opiniones a 20 personas cada vez que hace algo, a ver qué piensan, si opinan que está bien, no creo que su confianza viene de la fuente correcta. Está titubeando y no está seguro de cosas. Cuando somos inseguros, se le hace difícil a otros poner su confianza en nosotros. Amo estar rodeado de personas seguras y realmente amo trabajar con personas seguras de sí mismas. Tuve una asistente una vez que era tan insegura y eso me hacía sentir que no podía poner mi confianza en ella. Muchas veces yo no le pedía que hiciera algo porque si le pedía que hiciera algo nuevo, ella siempre titubeaba y me daba cuenta que tenía miedo. Hay que creer que Dios nos ayudará a hacer todo lo que debemos hacer en la vida. Pero a la misma vez no queremos tener una alta y arrogante y orgullosa actitud. Debemos guardar ese equilibrio y si no podemos, Dios nos ayudará. Y hablaremos de eso en un minuto. Y dirá, bueno, Joyce, simplemente no siento confianza propia. ¿Qué hacer? Deje de decirlo, es lo primero. De forma regular, en su tiempo con Dios, me gusta declarar la palabra de Dios sobre mi vida. Por eso digo, segura estoy de quién soy y puedo hacer lo que debo hacer a través de Cristo, que es mi fuerza. Si dice eso en privado sobre su vida, descubrirá dentro de poco que usted se sentirá de acuerdo a lo que cree. Mire, crea más en lo que usted dice de lo que dicen otros y deje que lo correcto salga de su boca, que su boca esté de acuerdo con la palabra y pronto verá que sus sentimientos alcanzarán su decisión. Cuando se le pida hacer algo, preséntese con confianza propia. Recuerde lo que dije, no tiene que sentir seguridad para estar seguro. Cuando yo hago las conferencias y subo a la plataforma para hablar y veo a miles de personas, a veces me siento más segura que otras veces. Pero aún así puedo estar segura en ambos casos, porque yo he visto la fidelidad de Dios vez tras vez, tras vez, tras vez. Las emociones son raras e inconsistentes. No siempre están allí cuando uno los necesita. Puede sentirse de una forma al ir a la cama y diferente al levantarse. Y lo confieso, no lo entiendo. Lo que sé es que gracias a Dios no vivo por cómo me siento, manejo mis emociones y puedo vivir victoriosamente a través de Dios. Y sea que sienta seguridad o no, estoy segura porque creo que Dios siempre será fiel conmigo. Y si le falta confianza propia, no tiene que quedarse así. Ore, busque la ayuda de Dios y llegue a la raíz del problema. ¿Dónde inició la falta de confianza en mi vida? ¿Fue tal vez en mi niñez? ¿Algo le pasó a usted que hizo que tuviera baja autoestima? Fui abusada sexualmente por mi padre y perdí mi autoestima. De hecho, no sé si jamás tuve autoestima hasta que comencé a recibir mi dignidad y valor de Dios. No sentía que tenía valor, me sentía mal y lo que mi padre me hizo no fue mi culpa, pero sentía que lo era. O quizás sus padres no le dieron el amor que debieron darle. O quizás hablaron mal de usted, le compararon con un hermano. Quizás usted tuvo un hermano que fue todo lo que usted no fue. Usted tenía sobrepeso, aquel era flaquito. Usted tenía que estudiar mucho y luchar para sacar buenas notas. Ellos sacaban A sin estudiar. Ellos eran populares y usted no era tan popular. ¿Sabes? Devastador cuando comenzamos a compararnos a otras personas. Conozco muchas personas así que tienen un hermano que parece que lo hace todo bien. O quizás sus padres le compararon con un hermano. Bueno, tú tienes que ser más como tu hermano. ¿Por qué no lo haces como lo hace tu hermana?
Los padres no se dan cuenta a veces lo devastador que eso es. Somos individuos únicos. Dios tiene un propósito único y un plan para cada uno. Y una de las cosas que quiero que recuerde de la enseñanza de hoy, si no recuerda nada más, es que usted no tiene que ser como cualquier otro. Aprenda a ser quien usted es y solo sea la mejor versión de sí mismo que pueda ser. ¿Qué tal si quizás como niño tuvo una dificultad de aprendizaje? Uno de mis hijos tuvo un problema de comprensión al leer y recuerdo que eso le hacía sentir muy mal de sí misma. ¿Sabe? Y pienso de los tiempos cuando no sabíamos lo que era la dislexia, lo duro que tuvo que ser para los niños que sufrían de esto y no entendían lo que no podían leer. De seguro muchas veces les hicieron sentir tontos. Tal vez no puede hacer todo de la forma que otro lo hace, pero tiene dones, habilidades, talentos que otras personas no tienen. Y Dios tiene un propósito y un plan para usted. Así que nunca permita que el enemigo le diga algo diferente. Y siempre recuerde que no es el trabajo de otro hacer que se sienta bien de sí mismo todo el tiempo. Mire, si está en una relación con alguien que tiene una baja autoestima, esa persona le desgastará porque, primeramente, nunca podrá corregirles por nada. Hay que amar todo lo que hacen. Y sabe, eso termina desgastándolo a usted porque siente que si no los felicita y los halaga, todo el tiempo se enojarán. Y sabe, Dios, Él habló a mi corazón hace años y me dijo que no le diera a mi esposo la responsabilidad de hacerme feliz. Lo que le digo hoy es que deje de darle a otros la responsabilidad por su autoestima. Debe recibir eso de Dios y deje de tratar de obtenerlo por la forma en que la gente le hace sentir o no le hace sentir. Creo que hay que repetirlo. Tiene que conseguir su confianza de Dios, no de la forma en que otra gente le hace sentir o no le hace sentir. Deje de darles la responsabilidad por su confianza propia. Descubra quién es en Cristo. Y así crecerá en confianza. Después les voy a sugerir lo que llamo un todo y nada. En Juan 15:5 la Biblia dice: Yo soy la vid, ustedes las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán mucho fruto, pero apartados de mí no pueden hacer nada. Así que sin Cristo yo soy nada. Pero si yo junto eso con Filipenses 4:13, yo tengo fuerza para hacer todo en Cristo quien me fortalece. Estoy listo para todo y capaz de hacer todo por el que me llena de fuerza interior. Es la amplificada. Amo eso. Esa es la actitud que hay que tener. Estoy listo para lo que venga a través de Él. No en mi propia fuerza, sino por Él que me llena de fuerza interior a mí. Cada día pídale a Dios que le dé fuerza para hacer lo que sea que tiene que hacer. Aun si es algo que ha hecho miles de veces, no piense que lo puede hacer de nuevo solo porque lo ha practicado muchas veces. Confíe en Dios. Él ama cuando uno pone la confianza en Él. Así que sea un todo y un nada. Nada por sí mismo, pero todo en Cristo. En Filipenses 4:13, la amplificada, termina diciendo: Yo soy autosuficiente en Cristo, en su suficiencia. Amo eso. O podemos decir: Tengo confianza propia en mi confianza en Cristo. Uno puede comprar libros en todo lugar sobre confianza propia. Y yo podría enseñarles sobre la confianza propia, pero la única forma en que lo enseñaré es que solo hay confianza propia si su confianza viene de su confianza en Cristo. Apartados de Él no podemos hacer nada. La Biblia dice que no seamos altivos, arrogantes, sin tener concepto más alto de nosotros del que debemos. La gente altiva y orgullosa no recibe ayuda de Dios. El humilde recibe ayuda. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y a su tiempo Él les exaltará. Por eso, nunca queremos tener la actitud de que fácil. No. Nada es pan comido a no ser que Dios nos dé gracia, su fuerza, su poder y su habilidad para hacerlo. Siempre hay que darle gracias a Dios al tener éxito
Porque ese éxito no es por uno mismo, es por Dios. Oí una vez que aún está por verse lo que Dios puede hacer a través de un hombre o mujer que le dé toda la gloria. ¿Sabe? Cuando haga algo bien y la gente le halague, reciba los halagos, pero luego lléveselos a casa y déselos a Dios. Me halagaron bastante hoy, Señor, y lo aprecio, pero yo sé que solo por ti. ¿Entiende cuán importante es eso? Si no hace eso, rapidito se llenará de orgullo y creerá lo que todos dicen de usted. Ay, qué impresionante, asombroso, grandioso, bla, bla. Bueno, mire, si a alguien se le pasan los halagos, deténgalos y diga, solo hago lo que hago por Cristo. No tiene que responder así cada vez que le halaguen, solo diga, gracias, aprecio el halago. Pero siempre recuerde regresárselos a Dios. En Lucas 18, del 9 al 11, vemos un buen ejemplo. Dice, a unos que confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y los recaudadores de impuestos eran los más odiados por todos, considerados estafadores, y los fariseos los más religiosos. Así que vemos aquí lo que los fariseos hubieran llamado el más alto y el más bajo. El fariseo de pie solo oró, Dios te doy gracias que no soy como otros. No soy ladrón, ni malhechor, ni adúltero, ni como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el 10º de todo lo que recibo. Estaba tan orgulloso de sí mismo. Pero el recaudador de impuestos estaba a lo lejos y ni levantaba la cabeza al cielo, sino que le pegaba a su pecho y decía, Dios, misericordia, soy pecador. Les digo que este hombre, en lugar del otro, fue a casa justificado ante Dios. Porque todos los que se exaltan serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Dios sabe guardarnos de ser autosuficientes. Él atrapó a Moisés y a los israelitas entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Ellos no podían hacer nada excepto confiar en Dios. Y les comparto una última escritura. Leamos en 2 de Corintios 1, del 8 al 10. Pues no queremos que no estén informados, hermanos, de las tribulaciones que experimentamos en la provincia de Asia. Aquí, Pablo está hablando. Pues estuvimos bajo gran presión, más allá de nuestra habilidad para perdurar. Así que aún perdimos la esperanza de vida. Incluso sentimos haber recibido sentencia de muerte, pero pasó para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de una gran muerte y seguirá librándonos. En Él está nuestra confianza. Qué bueno es esto. Y yo quiero que Dios haga lo que Él tenga que hacer en mi vida para guardarme en una posición de humildad, donde siempre sepa que lo bueno que yo haga es solo resultado de su presencia en mi vida. Yo no sé qué sería de nosotros si no fuera por Dios. Jesús dijo, apartados de mí no pueden hacer nada, y yo creo eso, pero con Él puedo hacer todas las cosas. Y recuerde, tenga confianza en Dios y usted hará cosas asombrosas. Gracias y Dios les bendiga. Isaías 32:17 dice, el efecto de la justicia, el saber que he sido justificada con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Eso es tan maravilloso, no sentirse mal todo el tiempo. ¿Qué anda mal conmigo? ¿Qué anda mal conmigo? O sentir que Dios no se agrada de uno. Dios le amó y aceptó antes de que llegara aquí al planeta Tierra o hiciera algo bueno o malo, porque Él aceptó a todos los que están en Cristo. Si creyó en Jesús y verdaderamente le aceptó como su Señor y Salvador, entonces ha sido rectificado con Dios, no porque hace todo bien, sino porque cree bien.
Y mientras más cree correctamente, más hará cosas bien. Dicho sea de paso, déjenme hacer esta declaración. No tiene que sentirse seguro para estar seguro. Uno comienza creyendo que sí puede hacer cosas. Yo escribí un libro llamado Pensamientos de Poder y dentro de él damos a la gente un pensamiento que le añadirá poder a su vida y sugerimos mediten en eso por 30 días. Y no significa todo el día, pero por 30 días. Y sí, piensen eso constantemente. Y una de las primeras cosas es, puedo hacer lo que sea en mi vida a través de Cristo que me fortalece. Y sabe, a veces me despierto y no me siento tan bien. Y si es en una mañana donde tengo que ir a hacer algo como esto, déjenme decirles que confío en Dios, pongo mi confianza en Dios, de que Él me dará la fuerza para hacer lo que sea que tengo que hacer ese día a través de Él. Medite piense de las cosas que concuerdan con la palabra, que quiere ver suceder en su vida. Hay que saber quién uno es en Cristo porque conocer eso nos dará confianza propia. Quienes somos en Cristo es muy diferente a quienes somos sin Él. Por ejemplo, la Biblia dice que si estamos en Cristo, somos hechos rectos para con Dios. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado, para que pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en Él. Estar eternamente agradecida de que no tengo que constantemente pensar lo que anda mal conmigo. Yo he recibido la justicia de Dios por mi relación con Cristo, y no es porque hago todo bien, pero porque es un don de Dios que Dios me da, y cuando uno lo recibe lo cree. Mientras más cree que anda en rectitud, mejor será el comportamiento que esto producirá en su vida. Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será la paz, interna y externa, y el resultado de la justicia será quietud y confianza para siempre. Yo amo eso. Sin confianza propia somos como un gran, enorme jet, un avión, parado en la pista de aterrizaje para despegar sin combustible. La confianza propia es combustible. Puede tener toda clase de ideas sobre cosas, pero tiene que tener la confianza de dar el paso en esa dirección y hallar si es lo que Dios tiene para usted. No tenga miedo de dar el paso y descubrirlo. La confianza propia es realmente lo mismo que ser audaz. Nosotros no vivimos por temor. Bueno, la palabra de Dios nos enseña a no tener confianza en la carne. Dios no quiere que confiemos en nosotros mismos. Quiere que confiemos en Él. Filipenses 3:3. Nosotros cristianos somos la circuncisión verdadera que adora a Dios en espíritu y por el Espíritu de Dios, y exaltamos y glorificamos y nos enorgullecemos en Jesucristo, y no ponemos nuestra confianza o dependencia en quienes somos en la carne, y en privilegios externos y ventajas físicas y apariencias externas. Déjeme decirle algunas ideas. ¿No quiere que su confianza esté en cómo se ve? Porque la forma en que uno se ve cambiará. Sin importar cuán joven sea, usted envejecerá. Y eventualmente le saldrán arrugas. No siempre podrá hacer muchas cosas a la vez como lo hace ahora. He notado a medida que he madurado que necesito hacer una cosa a la vez, donde antes podía hacer 4 o 5 cosas a la vez. Hay que tener cuidado de no jactarse de lo que uno puede hacer y de tener una actitud de juicio para con otros, porque las cosas sí cambian a medida que uno madura. No significa que al envejecer uno se dé por vencido, pero las cosas cambian un poco y no quiere que su autoestima esté basada en esas cosas. Eventualmente la gente siempre haya a alguien más por quien aplaudir. No importa qué tipo de récord rompa, alguien más vendrá y romperá un nuevo récord. Sabe, yo he pensado por muchos años, por ratos, que yo no quiero que mi autoestima esté basada en quién soy en este ministerio. Cuando ya no sea Joyce Meyer, la de la televisión, ya más seguiré siendo Joyce Meyer, la hija de Dios que Él ama. Y yo pienso en eso a veces, y yo fijo mi mente en Dios.
porque no quiero sentir que no soy nada ni nadie cuando ya no puedo hacer esto. Y mucha gente, cuando ya no pueden hacer lo que hacían, comienzan a perder su identidad y sienten que ya no tienen valor. Pero usted siempre será valioso para Dios, porque usted es su hijo y Él le ama. Así que no queremos poner nuestra confianza en cómo nos vemos, dones, talentos, cuántos aplausos tenemos en la vida, posesiones, amigos, qué marca de ropa compramos, en qué vecindario vivimos, qué tipo de carro manejamos. ¿Cuáles son los síntomas de la falta de confianza propia? Si una persona no está segura, por lo general son de mente doble y se les hace difícil tomar decisiones, porque sin importar qué decisión tomen, tienen miedo de que no fue correcta y al poco tiempo cambian de parecer y luego cambian de parecer de nuevo y de nuevo cambian de parecer. Y no hay nada malo en pedir consejo de otros, pero si tiene que pedir opiniones a 20 personas cada vez que hace algo, a ver qué piensan, si opinan que está bien, no creo que su confianza viene de la fuente correcta. Está titubeando y no está seguro de cosas. Cuando somos inseguros, se le hace difícil a otros poner su confianza en nosotros. Amo estar rodeado de personas seguras y realmente amo trabajar con personas seguras de sí mismas. Tuve una asistente una vez que era tan insegura y eso me hacía sentir que no podía poner mi confianza en ella. Muchas veces yo no le pedía que hiciera algo porque si le pedía que hiciera algo nuevo, ella siempre titubeaba y me daba cuenta que tenía miedo. Hay que creer que Dios nos ayudará a hacer todo lo que debemos hacer en la vida. Pero a la misma vez no queremos tener una alta y arrogante y orgullosa actitud. Debemos guardar ese equilibrio y si no podemos, Dios nos ayudará. Y hablaremos de eso en un minuto. Y dirá, bueno, yo simplemente no siento confianza propia. ¿Qué hacer? Deje de decirlo, es lo primero. De forma regular, en su tiempo con Dios, me gusta declarar la palabra de Dios sobre mi vida. Por eso digo, segura estoy de quién soy y puedo hacer lo que debo hacer a través de Cristo, que es mi fuerza. Si dice eso en privado sobre su vida, descubrirá dentro de poco que usted se sentirá de acuerdo a lo que cree. Mire, crea más en lo que usted dice de lo que dicen otros y deje que lo correcto salga de su boca, que su boca esté de acuerdo con la palabra y pronto verá que sus sentimientos alcanzarán su decisión. Cuando se le pida hacer algo, preséntese con confianza propia. Recuerde lo que dije, no tiene que sentir seguridad para estar seguro. Cuando yo hago las conferencias y subo a la plataforma para hablar y veo a miles de personas, a veces me siento más segura que otras veces. Pero aún así puedo estar segura en ambos casos, porque yo he visto la fidelidad de Dios vez tras vez, tras vez, tras vez. Las emociones son raras e inconsistentes. No siempre están allí cuando uno los necesita. Puede sentirse de una forma al ir a la cama y diferente al levantarse. Y lo confieso, no lo entiendo. Lo que sé es que gracias a Dios no vivo por cómo me siento. Manejo mis emociones y puedo vivir victoriosamente a través de Dios. Y sea que sienta seguridad o no, estoy segura porque creo que Dios siempre será fiel conmigo. Y si le falta confianza propia, no tiene que quedarse así. Ore, busque la ayuda de Dios y llegue a la raíz del problema. ¿Dónde inició la falta de confianza en mi vida? ¿Fue tal vez en mi niñez? ¿Algo le pasó a usted que hizo que tuviera baja autoestima? Fui abusada sexualmente por mi padre y perdí mi autoestima. De hecho, no sé si jamás tuve autoestima hasta que comencé a recibir mi dignidad y valor de Dios. No sentía que tenía valor, me sentía mal y lo que mi padre me hizo no fue mi culpa, pero sentía que lo era. O quizás sus padres no le dieron el amor que debieron darle.
O quizás hablaron mal de usted, que le compararon con un hermano. Quizás usted tuvo un hermano que fue todo lo que usted no fue. Usted tenía sobrepeso, aquel era flaquito. Usted tenía que estudiar mucho y luchar para sacar buenas notas. Ellos sacaban A sin estudiar. Ellos eran populares y usted no era tan popular. ¿Sabes? Devastador cuando comenzamos a compararnos a otras personas. Conozco muchas personas así que tienen un hermano que parece que lo hace todo bien. O quizás sus padres le compararon con un hermano. Bueno, tú tienes que ser más como tu hermano. ¿Por qué no lo haces como lo hace tu hermana? Los padres no se dan cuenta a veces lo devastador que eso es. Somos individuos únicos. Dios tiene un propósito único y un plan para cada uno. Y una de las cosas que quiero que recuerde de la enseñanza de hoy, si no recuerda nada más, es que usted no tiene que ser como cualquier otro. Aprenda a ser quien usted es y solo sea la mejor versión de sí mismo que pueda ser. ¿Qué tal si quizás como niño tuvo una dificultad de aprendizaje? Uno de mis hijos tuvo un problema de comprensión al leer y recuerdo que eso le hacía sentir muy mal de sí misma. ¿Sabe? Y pienso de los tiempos cuando no sabíamos lo que era la dislexia, lo duro que tuvo que ser para los niños que sufrían de esto y no entendían lo que no podían leer. De seguro muchas veces les hicieron sentir tontos. Tal vez no puede hacer todo de la forma que otro lo hace, pero tiene dones, habilidades, talentos que otras personas no tienen. Y Dios tiene un propósito y un plan para usted. Así que nunca permita que el enemigo le diga algo diferente. Y siempre recuerde que no es el trabajo de otro hacer que se sienta bien de sí mismo todo el tiempo. Mire, si está en una relación con alguien que tiene una baja autoestima, esa persona le desgastará porque, primeramente, nunca podrá corregirles por nada. Hay que amar todo lo que hacen. Y sabe, eso termina desgastándolo a usted porque siente que si no los felicita y los halaga, todo el tiempo se enojarán. Y sabe, Dios, Él habló a mi corazón hace años y me dijo que no le diera a mi esposo la responsabilidad de hacerme feliz. Lo que le digo hoy es que deje de darle a otros la responsabilidad por su autoestima. Debe recibir eso de Dios y deje de tratar de obtenerlo por la forma en que la gente le hace sentir o no le hace sentir. Creo que hay que repetirlo. Tiene que conseguir su confianza de Dios, no de la forma en que otra gente le hace sentir o no le hace sentir. Deje de darles la responsabilidad por su confianza propia. Descubra quién es en Cristo. Y así crecerá en confianza. Después les voy a sugerir lo que llamo un todo y nada. En Juan 15:5 la Biblia dice: yo soy la vid, ustedes las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán mucho fruto, pero apartados de mí no pueden hacer nada. Así que sin Cristo yo soy nada. Pero si yo junto eso con Filipenses 4:13, yo tengo fuerza para hacer todo en Cristo quien me fortalece. Estoy listo para todo y capaz de hacer todo por el que me llena de fuerza interior. Es la amplificada. Amo eso. Esa es la actitud que hay que tener. Estoy listo para lo que venga a través de Él. No en mi propia fuerza, sino por Él que me llena de fuerza interior a mí. Cada día pídale a Dios que le dé fuerza para hacer lo que sea que tiene que hacer. Aun si es algo que ha hecho miles de veces, no piense que lo puede hacer de nuevo solo porque lo ha practicado muchas veces. Confíe en Dios. Él ama cuando uno pone la confianza en Él. Así que sea un todo y un nada. Nada por sí mismo, pero todo en Cristo. En Filipenses 4:13, la amplificada, termina diciendo: yo soy autosuficiente en Cristo, en su suficiencia. Amo eso. O podemos decir: tengo confianza propia en mi confianza en Cristo. Uno puede comprar libros en todo lugar sobre confianza propia.
Y yo podría enseñarles sobre la confianza propia, pero la única forma en que lo enseñaré es que solo hay confianza propia si su confianza viene de su confianza en Cristo. Apartados de Él no podemos hacer nada. La Biblia dice que no seamos altivos, arrogantes, sin tener concepto más alto de nosotros del que debemos. La gente altiva y orgullosa no recibe ayuda de Dios. El humilde recibe ayuda. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y a su tiempo Él les exaltará. Por eso, nunca queremos tener la actitud de qué fácil. No. Nada es pan comido a no ser que Dios nos dé gracia, su fuerza, su poder y su habilidad para hacerlo. Siempre hay que darle gracias a Dios al tener éxito, porque ese éxito no es por uno mismo, es por Dios. Oí una vez que aún está por verse lo que Dios puede hacer a través de un hombre o mujer que le dé toda la gloria. ¿Sabe? Cuando haga algo bien y la gente le halague, reciba los halagos, pero luego lléveselos a casa y déselos a Dios. Me halagaron bastante hoy, Señor, y lo aprecio, pero yo sé que solo por ti. ¿Entiende cuán importante es eso? Si no hace eso, rapidito se llenará de orgullo y creerá lo que todos dicen de usted. Ay, qué impresionante, asombroso, grandioso, bla, bla. Bueno, mire, si a alguien se le pasan los halagos, deténgalos y diga, solo hago lo que hago por Cristo. No tiene que responder así cada vez que le halaguen, solo diga, gracias, aprecio el halago. Pero siempre recuerde regresárselos a Dios. En Lucas 18, del 9 al 11, vemos un buen ejemplo. Dice, a unos que confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y los recaudadores de impuestos eran los más odiados por todos, considerados estafadores, y los fariseos los más religiosos. Así que vemos aquí lo que los fariseos hubieran llamado el más alto y el más bajo. El fariseo de pie solo oró, Dios, te doy gracias que no soy como otros. No soy ladrón, ni malhechor, ni adúltero, ni como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el 10% de todo lo que recibo. Estaba tan orgulloso de sí mismo. Pero el recaudador de impuestos estaba a lo lejos y ni levantaba la cabeza al cielo, sino que le pegaba a su pecho y decía, Dios, misericordia, soy pecador. Les digo que este hombre, en lugar del otro, fue a casa justificado ante Dios. Porque todos los que se exaltan serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Dios sabe guardarnos de ser autosuficientes. Él atrapó a Moisés y a los israelitas entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Ellos no podían hacer nada excepto confiar en Dios. Y les comparto una última escritura. Leamos en 2 de Corintios 1, del 8 al 10. Pues no queremos que no estén informados, hermanos, de las tribulaciones que experimentamos en la provincia de Asia. Aquí Pablo está hablando. Pues estuvimos bajo gran presión, más allá de nuestra habilidad para perdurar. Así que aún perdimos la esperanza de vida. Incluso sentimos haber recibido sentencia de muerte, pero pasó para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de una gran muerte y seguirá librándonos. En Él está nuestra confianza. Qué bueno es esto. Y yo quiero que Dios haga lo que Él tenga que hacer en mi vida para guardarme en una posición de humildad, donde siempre sepa que lo bueno que yo haga es solo resultado de su presencia en mi vida. Yo no sé qué sería de nosotros si no fuera por Dios. Jesús dijo, apartados de mí no pueden hacer nada, y yo creo eso, pero con Él puedo hacer todas las cosas. Y recuerde, tenga confianza en Dios y usted hará cosas asombrosas. Gracias.